Buenas noches, Foster. Me llamo Jesús. Pertenezco a las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. Actualmente tengo 33 años, aunque me incorporé a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional de México desde los 18. A lo largo de estos 15 largos años de servicio, he experimentado inmensidad de diversas experiencias militares. Me gustaría contarte varias de ellas. La primera transcurren mis inicios en esta corporación militar. Más allá del entrenamiento militar que se da dentro de los cuarteles, también suelen llevarlo otros límites no tan conocidos por muchos civiles. Yo ya me había acostumbrado a las frecuentes marchas madrugadoras, es decir, nos levantaban antes de la hora sin previo aviso y nos ponían a marchar en la oscuridad del patio. Al principio, este tipo de actividades me sorprendió un poco, para ser sincero, pero en un par de ocasiones lo llevaron al límite. En esta ocasión, nos levantaron como ya se me había hecho costumbre. La diferencia es que ahora no nos pusieron a marchar, sino que nos subieron a un camión a todos los reclutas. No nos dijeron a dónde íbamos y nosotros, claro, simplemente seguimos órdenes. Nos taparon la cabeza con una bolsa, así que no podíamos ver qué camino estábamos tomando. El recorrido no duró mucho, cosa menos de 30 minutos de trayecto en el camión. Lo que me empezó a dar mala espina fue cuando empezó a sentirse el terreno irregular. Lo primero que se me vino a la mente es que nos llevaban a la sierra a algún tipo de entrenamiento especial, y sí, fue así. Aunque no estoy seguro si es alguna clase de novatada para todos los nuevos reclutas o parte del adiestramiento. El caso es que ya cuando llegamos, procedieron a bajarnos del camión. Nos ataron las manos detrás de la espalda con una soga o cuerda, como le conozcan, para después explicarnos la situación. La misión de esa madrugada era regresar con vida al cuartel. Habíamos 10 elementos, nos quitaron la bolsa y nos dijeron que teníamos que trabajar en equipo, que habían escondido una navaja o cuchillo cerca de donde estábamos y debíamos encontrarla para poder desamarrarnos y regresar al cuartel. Los dos mandos que organizaron esta situación se subieron al camión y simplemente nos dijeron buena suerte mientras el camión arrancaba para después marcharse. Imagínense la situación. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, según a lo que calculaba, y el frío, si bien no era insoportable, igual calaba en los huesos por lo mismo de que estábamos en la sierra y era de madrugada. Todos los elementos nos veíamos entre nosotros mismos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Jamás nos esperamos una situación así, hasta que uno de nosotros tomó el mando de la situación y nos dijo que nos pusiéramos a buscar el objeto que habían escondido. Tras unos 15 minutos aproximadamente de estar buscando, alguien logró encontrar el cuchillo debajo de unas hojas secas que habían. Afortunadamente, había luna llena esa noche y nos daba algo de luz. Fue así que en equipo logramos cortar la soga de un compañero y este procedió a liberarnos a todos. El primer objetivo estaba cumplido. Fue así que empezamos a caminar cuesta abajo. Realmente no lograba verse mucho el camino y no sabíamos por dónde debíamos de ir. Lo que sí era lógico es que teníamos que bajar y en algún punto encontraríamos alguna carretera. Fue así que avanzamos cosa de unos 100 metros cuesta abajo cuando vimos algo que jamás de ninguno de nosotros había experimentado. Al ir caminando, vimos un destello de luz en el cielo. Todos volteamos a ver. Esta venía desde arriba de la sierra, pero no se lograba apreciar bien el punto exacto. Era un tipo de bola de fuego, era roja y brillante. Se encendió un par de segundos para acto seguido hacer como una especie de explosión y desaparecer ante nuestra atónita mirada. Todos nos quedamos impactados por esa situación. Empezamos a comentar sobre lo sucedido entre nosotros, tratando de darle una explicación, hasta que uno de los elementos que se encontraba con nosotros nos dijo de qué se trataba. Él venía de un pueblo pequeño donde se da mucho la santería y ese tipo de cosas, así que estaba un poco empapado de información del tema. Dice que él nunca había visto cosas de esta índole, pero que había escuchado entre la gente del pueblo de ese tipo de avistamientos. Le habían contado que ese tipo de bolas de fuego se trata de brujas, las cuales tienen la capacidad de convertirse en animales, como una especie de nahuales. El asunto con este tipo de brujas es que son malignas, ya que suelen ir a los poblados a robarse los más chicos del hogar para llevárselos con ellas. La leyenda del pueblo de donde era él es tan conocida y temida que cuando alguien en el pueblo decía haber visto una de estas bolas de fuego en el aire, rápidamente daba aviso a todos por el pueblo y todos debían de cerrar las ventanas y puertas de sus casas con llave, ya que si no lo hacían, estos entes vendrían por los bebés de la zona. Cuando nos contó esta historia, la verdad es que nunca faltan los escépticos y varios empezaron a burlarse de lo que estaba diciendo, refiriéndose a él de una forma despectiva. Aunque yo no creo en esas cosas, la verdad es que soy muy respetuoso con cada quien. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo en que todos los que se burlaron cerrarían la boca y cambiarían esas risas por temor, pues tras avanzar unos metros más hacia abajo, empezamos a escuchar unas risas malévolas en medio de la maleza de la sierra. ¿Han escuchado las risas que salen en las películas de las brujas? Pues es exactamente igual. Cuando escuchamos eso, todos se quedaron callados. Simplemente seguimos avanzando y ya no dijimos nada. Tras varios minutos de estar descendiendo por aquella colina,
Por fin llegamos a una carretera. Afortunadamente, pasó un buen samaritano al cual hicimos señas para que se detuviera. Este era un granjero al cual estaba camino a recoger la cosecha para llevarla a los mercados desde muy temprano. Le contamos la situación y este accedió a llevarnos a la ciudad de regreso. Gracias a que íbamos con parte de nuestro uniforme militar fue que le dimos confianza, o eso quiero pensar. Todos nos subimos y nos llevó. Para nuestra buena suerte, nos dejó muy cerca del cuartel, así que ya solo caminamos hasta las instalaciones. Una vez que llegamos, nuestro superior nos felicitó, ya que habíamos regresado muy pronto. Esta es la primera de las historias en orden cronológico, pero no la más aterradora. A continuación, te cuento la siguiente. Tras un tiempo de estar en entrenamiento, se llegó la hora de embarcarnos en operativos en contra del narcotráfico. En una ocasión, fuimos asignados a la destrucción de un sembradío de esa planta verde que todos conocen. Esta se encontraba en la sierra. Gracias a trabajos de inteligencia de otros departamentos, se logró la detección y detención de los involucrados en un plantío. Las órdenes eran sencillas: quemar absolutamente todo. Cuando llegamos, ya que íbamos de apoyo, ya habían quemado gran parte de todo lo que habían encontrado nuestros compañeros. Básicamente íbamos a relevarlos. Nosotros nos quedaríamos a terminar el trabajo. Empezamos a hacer lo nuestro cuando de pronto la noche nos empezó a caer. Realmente ya no faltaba mucho, así que no le vimos mucho problema. El asunto es que teníamos un compañero al cual se le veía muy nervioso por la situación. Le preguntamos que si se encontraba bien o si le pasaba algo, pero simplemente se limitó a decir que nos teníamos que apurar. Se nos hizo extraño, pero realmente no le tomamos mucha importancia, ya que pensamos que debido al mismo humo de la cosecha que estábamos quemando, tal vez había hecho que se imaginara cosas. Se hicieron las 10 de la noche aproximadamente y terminamos de hacer nuestro trabajo. En eso, escuchamos unas risas extrañas, pero estas eran risas como de niños. Cabe mencionar que cerca de la sierra donde nos encontrábamos había un pequeño poblado, así que pensamos que tal vez algún niño de la zona había subido a jugar y se le había hecho de noche como nosotros. Pero aún así, este no era el lugar seguro para que infantes estuvieran por ahí, así que decidimos empezar a buscar de dónde provenían esas risas para poder localizar al niño y regresarlo a su hogar. Empezamos a buscar por los alrededores con linternas, pero no encontrábamos nada, cuando de pronto volvimos a escuchar las risas, pero esta vez ya eran más claras. Logramos detectar que venían de un árbol. Uno de mis compañeros apuntó con la linterna hacia arriba entre las ramas y vimos la silueta de un pequeño niño, el cual se encontraba sentado. Le preguntamos que si estaba perdido, pero solo se seguía riendo. Al querernos acercar más hacia donde se encontraba, empezamos a sentir un frío inusual, algo así como un escalofrío. Quiero pensar que todos lo sentimos porque en cuanto yo experimenté esa sensación, mis otros compañeros también se detuvieron. Fue entonces cuando nuestro compañero, que estaba nervioso, gritó que ya no nos acercáramos más. Todos lo volteamos a ver impresionados por lo que estaba diciendo. Un compañero le preguntó que por qué lo decía y nos respondió que eso no era un niño real, que era un chaneque, que seguramente era un guardián de la zona y nos quería hacer travesuras. Todos estábamos incrédulos ante las palabras que nos decía, pero a decir verdad, es que en ese niño había algo raro. No se le veía bien la cara y era muy extraño que estuviera ahí arriba de ese árbol. Nos detuvimos unos segundos todos, como viendo quién se animaba a acercarse al niño para bajarlo de ahí y llevarlo a su casa, hasta que un valiente se atrevió a dar el paso. Justo cuando se iba acercando al árbol, empezó a moverse como si una ráfaga de viento se tratara. Esto hizo que todos nos cubriéramos del aire y cuando regresamos la mirada otra vez hacia el árbol donde se encontraba el niño, este ya no estaba. El árbol estaba completamente solo. Era imposible que ese niño hubiera bajado tan rápido de ese lugar. Fue ahí que nos dijo otra vez nuestro compañero que eso era un chaneque, que desde hacía unos instantes atrás ya lo había visto, pero no nos había querido decir para no asustarnos. Lo buscamos igual por la zona a ver si encontrábamos algo, pero simplemente había desaparecido, como si los árboles se lo hubieran tragado. Ya no le tomamos mucha importancia y decidimos irnos, ya que cada vez se hacía más noche. Según a lo que le pregunté a mi compañero, este tipo de entes suelen estar en las sierras o en lugares poco habitados y simplemente les gusta hacer travesuras y distraer a la gente. Y aunque realmente no representan ningún peligro, tampoco era buena idea querer tener contacto con ellos. Al final, tomamos nuestras cosas y nos regresamos a la base. No le contamos esto a nuestros superiores ya que pensamos que se burlarían, ya que seguramente nos lo estábamos imaginando como efecto de la quema de las plantas ilegales. Como dije anteriormente, yo no creo mucho en este tipo de cosas, pero estas experiencias cada vez me hacían más creyente de lo sobrenatural. Hasta que tuve una experiencia que en verdad sí me hizo creer en el más allá, y es la siguiente historia que te contaré. Tras varios años de estar en activo y ya con más experiencia, en cierta ocasión fuimos convocados un pequeño grupo de 5 elementos activos. Seríamos una especie de pequeña escuadra para la toma y destrucción de un laboratorio ubicado en la sierra de Michoacán, donde se fabricaban estupefacientes de índole sintético para su venta en los Estados Unidos. Fue así que se nos brindó la información necesaria, tal como la ubicación precisa, así como el número de personas que custodiaban dicho lugar.
Realmente no era muy difícil, solo había 2 sicarios custodiando y 3 personas que se dedicaban a la fabricación de dicha sustancia. Fue así que tras una pequeña reunión con altos mandos, nos dirigimos hacia la sierra. Fuimos transportados en un vehículo civil para disminuir la tensión, ya que esos lugares suelen ser vigilados desde antes de subir a la sierra. Nos bajamos a 3 kilómetros de donde se suponía que estaba el laboratorio, esto con la finalidad de no ser detectados por los espías llamados halcones, a quienes los ponen en puntos estratégicos para avisar de cualquier presencia ajena a la misma gente de su organización. El objetivo era llegar de madrugada para sorprenderlos, derribar a los 2 delincuentes que custodiaban el lugar y detener a los químicos que se encargaban de sintetizar el estupefaciente. Fue así que empezamos a avanzar durante la tarde-noche. Debíamos ir con cuidado, ya que no podíamos encender ningún tipo de linterna, porque eso podría alertar a los delincuentes de nuestra posición. Caminamos por alrededor de 3 horas y llegamos a un punto alto de la sierra. Ya habíamos ubicado el laboratorio e incluso teníamos ubicados a los 2 que estaban custodiando el lugar. Eran 2 hombres de aproximadamente 25 o 30 años cada uno. Iban armados y por el tipo de comportamiento errático y rápido que tenían, seguramente estaban bajo los efectos de alguna sustancia nociva, lo más probable para aguantar el sueño y no tener miedo de nosotros. Establecimos un cerco de vigilancia en la zona durante un par de horas más para asegurarnos de que ya nadie vendría. Para nuestra buena suerte, no logramos dar con ningún halcón, así que teníamos vía libre para dar de baja a los 2 custodios y tomar el lugar. Fue así que ya entrada la madrugada, nos acercamos sigilosamente hacia donde se encontraban, y con 2 tiros certeros logramos derribar a los guardias. Los químicos se encontraban dentro de una tipo carpa, a la cual entramos y los detuvimos. Los esposamos y les dijimos que se mantuvieran callados. Entonces el que estaba a cargo de nosotros alertó por radio de que ya habíamos asegurado la posición para que nos mandaran apoyo. Mientras él hacía esto, uno de los químicos no paraba de decir que no sabíamos con quién nos metíamos, que ellos tenían un tipo de protección especial y que lamentaríamos el haber irrumpido en sus asuntos. Uno de nosotros le respondió que no le teníamos miedo a los delincuentes como ellos y que por el contrario, disfrutábamos mucho capturar a maleantes como ellos, aunque él hubiera preferido darlos de baja, como los 2 custodios que estaban afuera. Fue entonces que uno de los químicos dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza hasta el día de hoy. Se empezó a burlar de nosotros y nos dijo que hay algo más poderoso que las armas. Le preguntamos que a qué se refería y simplemente esbozó una sonrisa maléfica y nos dijo, ya lo verán. Inspeccionamos rápidamente el lugar y dimos con una especie de altar. Había una santa muerte de color rojo, así como una estatua de Malverde, que es el santo de los narcos, y junto a esta había dinero, joyas, sustancias nocivas, así como municiones. No era la primera vez que nos encontrábamos este tipo de cosas. A estos delincuentes les encanta muchísimo adorar a este tipo de deidades, pero este en especial tenía algo que me daba mala espina. Tras unos segundos de silencio, empezó a escucharse una clase de aullido. No sé bien cómo escribirlo, pero me atrevería a decir que era como un lobo. Me ordenaron a salir para checar de qué se trataba. Grande fue mi sorpresa ya que al abrir la carpa, me encontré con una especie de hombre lobo a unos 20 metros de distancia. Era una criatura que medía aproximadamente 2 metros de altura, tenía pelaje y la cabeza era como la de un lobo, pero estaba parado en 2 patas, como si fuese un humano. No podía creer lo que estaba viendo. Rápidamente desenfundé mi arma y comencé a detonarla. Esto alertó a mis compañeros ya que pensaron que seguramente se trataba de una emboscada por parte de los delincuentes, así que rápidamente salieron a ver qué es lo que pasaba. Al ver la situación, también desenfundaron las armas y se dejaron ir con todo. Esta criatura era veloz y se movía rápidamente. Se nos iba acercando hasta que gracias a un compañero logró acertarle un tiro. Este retrocedió herido para perderse entre la oscuridad. Volvimos a la carpa y le preguntamos al sujeto que qué demonios era eso, y nos dijo que era un guardián protector, que le ofrecían almas y vidas a cambio de protegerlos, y que lo más probable es que iba a volver por nosotros. Esto claramente sí que nos asustó hasta el más escéptico, así que decidimos salir huyendo de ahí y buscar resguardo en lo que llegaba el apoyo. Fue así que bajamos por la sierra lo más rápido que pudimos y nos resguardamos medio escondidos en un punto del camino, pero ya más abajo. Tras unos minutos, vimos que se acercaban nuestros compañeros militares y les hicimos señas para que se detuvieran. Les dijimos que íbamos a mostrarles el camino y que los estábamos esperando. Al subir, ya no encontramos a nadie, ni siquiera los cuerpos de los 2 guardias que estaban derribados. Se habían ido. Tampoco encontramos la mercancía que ya estaba empaquetada. Solo encontramos varios instrumentos químicos para la fabricación de estupefacientes. Si bien logramos desmantelar ese laboratorio clandestino, no logramos presentar a ningún detenido. Así que la operación al final no fue tan exitosa como lo esperábamos. Respecto al ente que vimos, nosotros acordamos no decir nada, ya que no queríamos que pensaran que nuestra salud mental estaba comprometida. En realidad, escuchando experiencias de algunos compañeros que me han tenido la confianza de contarme, no es tan extraño este tipo de apariciones. Las cosas sobrenaturales existen y se manifiestan de muchas formas.
Si le gustan las historias a tu audiencia, con mucho gusto te contaré otro par de historias que tengo por ahí de compañeros que vivieron cosas similares. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra lobo para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.